Saludos cordiales. En el momento vamos a hacer la presentación del trabajo que se realizó con los compañeros sobre incendios forestales. Concepto básico: el fuego que se extiende sin control sobre todo tipo de ecosistema natural, producido por la acción del ser humano o causado por la naturaleza, ocasionando serios daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales. Una quema agrícola se denomina a la quema de restos vegetales que quedan después de la faena agrícola y forestales, como pueden ser rastrojos o bien restos de poda o de desbroce. Quema prescrita. La quema prescrita es la aplicación controlada del fuego bajo condiciones ambientales específicas que permiten que el fuego se limite a una área predeterminada para lograr la gestión planificada de recursos. Como antecedentes tenemos el incendio de Pululahua del 2019. Tuvo un costo operativo de $400 millones, logístico de $350 millones, reforestación de $84,000. En el 2020 se tuvo incendios forestales en 10 áreas protegidas: Antisana, Cayambe, Coca, El Ángel, Yanganates, Illinizas, Cotacachi. Costos y datos de iniciar un incendio y controlarlo. El costo de un fósforo es de 10 centavos, en una hora de combate de entre 5,000 a 70,000. Solo es necesario un fósforo para iniciar. Se necesita más de una hora, incluso días. Se necesita un personal para iniciar y es necesario varios equipos de trabajo. En el marco legal del Reglamento Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 372, literal A, elaborar e implementar planes operativos, control y rendimiento y remediación de incendios forestales, el área destinadas a objetos de conservación. Integrar de manera obligatoria en sus planes de desarrollo territorial y otros instrumentos de planificación, delineamientos referentes al MIF. C. Generar estrategias coordinadas para desarrollo del programa y proyectos sobre el MIF para prevenir incendios forestales y riesgos que afectan a la vegetación natural o plantada en áreas naturales o rurales, y la reducción de riesgos de incendios de interfaz forestal urbana. Artículo 373, literal A. Prevenir, controlar y extinguir incendios forestales que afectan a la vegetación natural o plantada. B. Coordinar acciones de cooperaciones mutuas a través del Cuerpo de Bomberos para el desarrollo de las operaciones de control y extinción de incendios forestales. C. Elaborar proyectos para la restauración forestal. D. Atender, prever y determinar directrices para reducir el riesgo de incendios de interfaces forestales urbanos. E. Elaborar planes de prevención y respuesta a incendios forestales con el objeto de minimizar los riesgos para el patrimonio natural. Artículo 374-375. Coordinar en materia de prevención y control. Artículo 382. Estadísticas e instrumentos tecnológicos. Artículo 383. Campañas educativas comunicacionales. Artículo 384. Uso del fuego. Como marco legal, los incendios forestales provocados son un delito. De 3 a 6 meses de cárcel por quemas agrícolas fuera de control que causen un incendio. De 1 a 3 años de cárcel por incendios forestales provocados. De 13 a 16 años de cárcel si el incendio provocado provoca muerte de 1 o más personas. Los factores meteorológicos. El principal regulador de las diferentes etapas del clima, el cual es fundamental en su comportamiento de acuerdo a las condiciones que se presenten determinadas por las estaciones del año
estando condicionados a favorecer las ocurrencias de incendios forestales y las quemas controladas. El viento. Las diferencias de temperaturas y de la presión son causantes de la generación de vientos en diferentes partes de la superficie donde generan un incendio forestal. Vientos generales. Estos fenómenos son considerados como la gran escala, ya que se posesionan en grandes áreas del planeta. La velocidad es calculada en kilómetros por hora. Su dirección se determina de acuerdo a los puntos cardinales. Si es del sur, viento sur. Si es del suroeste, viento suroeste. Y así, dependiendo su dirección. Vientos locales. Esta clase de vientos se determina por el origen dado por diferentes condiciones presentes en un determinado lugar, ya que las radiaciones solares no es igual a las diferentes partes de la Tierra por sus diferentes geografías. La temperatura y humedad influye directamente por el porcentaje en que se encuentran en el planeta el oxígeno, nitrógeno y todos los demás gases y aguas en vapor existentes. La humedad la observamos en las nubes, neblina. El vapor en agua existente en el aire es obtenido de los mares y las selvas. Las nubes, estratos, son un manto de nubes grises de base uniforme que a menudo cubren todo el cielo. Se asemejan a una niebla que no llega hasta el suelo y se puede llegar a producir leves lloviznas, aunque en general no producen precipitaciones. Cúmulos. Los cúmulos o cúmulus son tipos de nube que existen considerable desarrollo vertical. Tienen bordes claramente definidos y un aspecto que a menudo se describe como algodonoso o parecido al algodón. Las nubes, los cirros. Un cirro o cirrus es un tipo de nube compuesta de cristales de hielo y caracterizada por bandas delgadas, finas, acompañadas por copetes. A veces estas nubes en voluta son tan extensas que virtualmente resultan indistinguibles de una a otra. Los nimbos. Un nimbus o nimbo es una nube de altura media que produce precipitación. Son de color gris oscuro y su base es irregular. Las nubes, cumulonimbus, son nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatoria. Como reseña, vamos a ver un poco lo que es el fuego. Dice que el fuego se descubrió hace unos 500.000 años hacia atrás, ¿sí? Fue cuando se descubrió por primera vez el fuego. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros a tener lo que es los fuegos, pero no sabíamos cómo utilizarlos. A raíz de los años se fue desarrollando un tipo de control hacia los fuegos. En estos tipos de controles nosotros podemos decir que el fuego en gran parte nos favorece, pero también nos perjudica. ¿Cómo nos favorece? Al momento para poder hacer lo que es la cocción de los alimentos, para lo que es fabricación de herramientas. En las grandes industrias lo utilizan bastante lo que es el fuego controlado. Y también nos perjudica al momento que tenemos un incendio forestal, cuando se nos sale de control, ¿sí? Hacemos una fogata, a veces no podemos apagarle y se nos sale de las manos ese fuego y se nos produce un incendio forestal. Dice, el manejo del fuego. El fuego como elemento que bruscamente influye en la distribución y composición de la vegetación en zonas determinadas que se ha registrado en el tiempo, dice, ¿no? Eso nos como podemos ver ahí en un video, tenemos un incendio forestal, donde podemos observar también las personas que están tratando de controlar ese fuego, ¿sí?
Dice, el fuego también nos ayuda en la fauna silvestre. Se restringe al mantenimiento en áreas de reserva. Existe cada día hay más interés por parte del sector privado sobre temas como el objetivo de la recreación, de venta de productos, la caza deportiva, el ecoturismo y un sinnúmero de actividades relacionadas a la utilización del ambiente natural. Sí, muchas veces, como les explicábamos, nosotros utilizamos el fuego para lo que es en zonas agrícolas. ¿Sí? Hay a veces que, por ejemplo, tenemos pastizales viejos. Entonces, ¿qué hacen las personas? Comienzan a hacer la quema de esos pastizales para que se pueda producir un nuevo pastizal con nuevos nutrientes y que sean mucho más beneficiosos para lo que es la crianza de los animales, ¿ya? Los fuegos en el bosque, dice, los objetivos para el uso del fuego en los bosques son la reducción del material combustible formado por ramas, hojas y restos que quedan después de la tala forestal, el cual se acumula en los bosques representando un peligro para el inicio de los incendios forestales. Muchas veces los árboles, cuando ya cumplen su ciclo de vida, comienzan a botar sus hojas y con el sol esas hojas se secan y se producen los incendios forestales. Entonces, ¿qué hace al momento de producir un incendio forestal? Se puede controlar el material combustible que ya hay en el suelo, ¿sí? Y evitamos que se siga manteniendo más material combustible. Dice el fuego en los pastizales. El fuego, al ser utilizado como una herramienta, el mantenimiento de los pastizales y ejerciendo un resultado óptimo con el manejo del fuego controlado, este influye a que la rotación sea de calidad y abundante, ¿no? Como les estaba explicando, ¿no? En lo que es la utilización en zonas agrícolas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que se quemaba a veces vegetación vieja para que pueda generar una vegetación nueva con más nutrientes? Ya. Podemos también nosotros controlar un incendio forestal a través de la eliminación del material. En los diferentes tipos de pastizales encontramos clases que en su producción general, dice, tenemos a veces unas cañas duras, las cuales no son comestibles para el ganado y además no tienen suficientes nutrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos digamos, esas cañas que no son producientes para los animales y se genera un nuevo ecosistema, digámoslo así, una nueva generación de pastizales para poder producir. Dice, los efectos del fuego sobre el suelo, dice, en el proceso de la quema agrícola provoca que más materiales se destruyen, se descomponga y genere materia orgánica, la cual se filtra en el suelo y hace un fortalecimiento de nutrientes, aportando estos para una mayor producción. Este proceso se da en quemas cuando la temperatura está por encima de los 400 grados centígrados. ¿Por qué será que dice que tiene que ser más de 450 grados centígrados? Por la humedad, ¿no? Entonces dice que si tenemos menos de 400 grados centígrados, va a ser un poco más difícil poder hacer un fuego controlado. Que si tenemos una temperatura de 450 grados centígrados para arriba, se nos va a ser un poco más fácil, más manejable, más controlable estos tipos de fuego, ¿sí? Dice, también tenemos lo que es en los efectos del fuego sobre el suelo. También podemos observar que tenemos una quema controlada. Como les estaba explicando, nosotros podemos hacer una quema controlada si tenemos una cierta área para hacer producir. Muchas veces en las comunidades, en la parte del interior, tumban los árboles
queman la maleza. Pero ¿con qué fin lo hacen eso? Para sembrar. Sí, exactamente, para sembrar y para que también a través de esta quema lo que queda es la ceniza, que es un nutriente muy bueno para el suelo, haga que la producción sea más eficiente. Para que las hormigas no lleguen también. Exactamente, también bueno, para eso ya. Para estos tipos de fuegos nosotros podemos necesitar unos equipos que la mayor parte lo tienen los cuerpos de bomberos que tienen su personal entrenado o calificado para controlar estos tipos de fuegos. Ya. También dice que podemos hacer necesitamos de 4 a 5 técnicos entrenados en manejo del fuego. Necesitamos también tanques con bombas de agua, equipos meteorológicos, antorchas, herramientas, indumentaria, radios. ¿Por qué será importante tener una radio? Porque se puede comunicar con las demás personas. Exactamente, no solamente con las demás personas, ¿no es cierto? Si ya nosotros sabemos que vamos a hacer una quema controlada, muchas veces, como les estaba diciendo el compañero, los factores climáticos, la dirección del viento, hace que muchas veces se nos salga de control. Entonces, si no tenemos una radio o un celular y no avanzamos a controlarlo nosotros, podemos utilizar eso ¿para qué? Para llamar al 911 y que se nos ayude con más personal. Ya. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos varias herramientas para poder controlar un incendio forestal, ¿no? Tenemos un tanque, como les estaba diciendo, de 400 galones con una bomba, una antorcha de goteo. Esto nos sirve para nosotros, en caso de que se nos salga de control un incendio forestal, podamos crear otro que choque con el que ya se nos descontroló y podamos nosotros controlarle el otro. ¿Sí? Al momento que nosotros ya realizamos una quema, llega el otro incendio forestal hasta donde ya fue hecho la quema, ya no va a poder seguir más. Entonces ahí lo controlamos nosotros también, ¿ya? Como podemos observar, también tenemos las herramientas. La organización, dice. La organización, el éxito depende de la planificación que se realice. En primer lugar, se debe realizar un recorrido de la zona donde se piensa realizar la quema controlada a modo de inspección para de esta manera poder definir los recursos necesarios y primordial poder definir los posibles daños que se pudiera causar, poder evitar los daños, ¿no? Entonces siempre, como aquí mismo lo dice, tenemos que organizarnos para poder realizar una quema controlada, ¿sí? No podemos coger simplemente porque yo quiero, digamos, sembrar ahí, cojo y quemo. Muchas veces se nos va a salir del control si no planificamos. Y dentro de esta planificación, ¿qué tenemos que observar? En caso que se nos salga de control, poder saber a dónde yo voy a poder evacuar. Si yo estoy solo o estoy con otras personas, saber a dónde yo les voy a poder evacuar para evitar más daños, daños ambientales y daños también a las personas. Como les explicábamos, que con un incendio forestal, muchas veces la mayor parte de los incendios forestales son provocados por las personas. Una de las técnicas de ignición dice que son diferentes para iniciar un fuego y que éste se comporte de la manera deseada. Se conocen muchas técnicas para aplicar en las quemas controladas, eligiéndose las más adecuadas para que se obtenga el resultado esperado y además sea la más conveniente para la naturaleza, que no cause daños ni perjudique a los recursos. En una de las técnicas tenemos el fuego frontal. El fuego dice que es el que avanza a favor del viento, es de mayor intensidad, es rápido
intenso para eliminar pastos muertos. En una pastura se debe trabajar con una temperatura menor a los 20 grados centígrados, ¿ya? Aquí, ¿por qué nos dirá 20 grados centígrados? Si en el anterior nos decía que era a 450 grados centígrados. Sería por lo que hace mucha calor el viento. ¿Ya? Porque en pastos no necesitamos que haya digamos una temperatura más alta, ¿sí? En pastos necesitamos, dice, basta que haya unos 20 grados centígrados en el ambiente, ya podemos realizarlo, ¿sí? Dice, una de las técnicas que tenemos también es el fuego en retroceso. Dice que avanza en sentido contrario a la dirección del viento, se obtienen llamas de menor longitud, avanza en forma lenta, se estima de 1 minuto independientemente de la velocidad del viento. ¿Sí? Muchas veces vemos que el viento está de este lado, pero el fuego está de este lado. Entonces, tenemos lo que es contrario a la dirección del viento. ¿Sí? Muchas veces dice, pero si el viento está para allá, ¿por qué el fuego está acá? ¿Sí? Cuando debería de ser de acuerdo a la dirección del viento, es el comportamiento también del fuego, ¿no es cierto? Va avanzando. ¿Sí? Pero hay a veces que va al contrario. Dice que también tenemos lo que es el fuego en anillo o fuego central. Estas dos técnicas de fuego son muy similares. Para el fuego en anillo se enciende el borde del área a quemar. En el fuego central se enciende primero el centro del área a quemar y posteriormente todo el borde. En ambos casos el efecto que se busca es que el fuego se mueva hacia el centro del área. En este tipo de fuego se debe de tener en cuenta a realizar en áreas menores a 40, ¿sí? Ya. ¿Por qué dice que se puede hacer los incendios en los bordes y en el medio? Exactamente, para poder controlarlo, ¿no es cierto? Como les estaba explicando de antes, por ejemplo, yo inicio un fuego en el borde y después en el centro. ¿Qué va a pasar? Que del centro se va a ir abriendo a los bordes. Pero si yo ya inicié primero en las partes de los bordes, ya el fuego va a llegar a una vegetación que ya está quemada. Y ya no va a poder avanzar, ya no va a poder ampliarse o quemar más área que la que nosotros deseamos. Ya, una de las técnicas de ignición dice: el fuego en puntos. Se enciende puntos o focos de fuegos separados entre sí por cierta distancia que al irse expandiendo cubrirán toda la superficie. La intensidad es intermedia entre fuego frontal y en retroceso. ¿Sí? Al unir estas dos técnicas nosotros podemos ver que podemos hacer fuego en goteo, dice, ¿no? Iniciamos una parte, hacemos otra parte y así vamos cubriendo una cierta área. Dice fuego en franjas. Se enciende franjas o fajas de fuego en sentido perpendicular al viento. Este es ideal para quemar cortafuegos y puede aplicarse casi con cualquier condición meteorológica. ¿Sí? Aquí en este nos dice que nosotros ya no tenemos que observar si es que hay los 20 grados centígrados, los 400 grados centígrados, no, podemos hacer en cualquier condición meteorológica, ¿ya? También dice que tenemos el fuego central o en flancos. Se encienden líneas o fajas paralelas a la dirección del viento. Se logra una intensidad del fuego intermedia entre el fuego frontal y en retroceso. Para usar esta técnica con éxito se necesita bastante conocimiento práctico, ¿sí? La intensidad del fuego, dice, depende de la intensidad emitida por el fuego, siendo esta una
medida de cantidad de calor con diversas formas de medir su intensidad, siendo la más común de ellas la conocida intensidad de fuego de línea, existiendo otras más complejas que conllevar a realizar cálculos y cuantificar valores sería un poco más complicado, ¿no? Poder calcular un fuego, la intensidad de un fuego. Su intensidad es directamente proporcional al calor de la combustión de los materiales combustibles, la cantidad de material combustible existente en un área y a la velocidad de propagación, el tipo de combustibles, la topografía, el clima determinan el comportamiento del fuego y la tasa de calor liberada en un incendio. En el control del incendio se puede definir a los incendios de muchas maneras. Entre ellas depende en gran parte por políticas agrícolas, forestales, que se manejen en su jurisdicción. Se trata de fuegos no programados o controlados que afectan de diversas formas los terrenos forestales como recursos económicos, protector o recreativo. ¿Sí? Ya. Los estados de un incendio dicen, desde un inicio hasta la extinción final, los incendios pasan por diferentes etapas de desarrollo. Aquí tenemos las dos etapas, dice, fuera de control. Cuando el fuego se propaga libremente en este estado, define a los fuegos que aún no han sido atacados y no han podido ser contenidos. No sé si últimamente ustedes han visto las noticias, ¿no? Están teniendo en... ¿Dónde eran? Ya, en Estados Unidos, ¿no? Ahorita están en un incendio forestal que es muy difícil de controlar. Sí, exactamente. Miren las consecuencias que lleva un incendio forestal al no poder controlarlo, ¿ya? Dice que tenemos también el detenido o contenido. Cuando por circunstancias naturales, ambientales o a raíz de los trabajos de combate, la propagación se ha detenido, teniendo en cuenta que puede revertirse y volver a estar fuera de control. En los estados de incendio dice, situación similar a la anterior, dice, controlada. El anterior dice, la contención debe abarcar todo el perímetro. En esta etapa es necesario comprender que van a quedar pendientes lugares por asegurar, ya sea con limpieza o podas de las líneas. Desde este punto es posible volver a estar fuera de control. ¿Sí? Si no avanzamos a apagar bien un fuego, se nos puede volver a iniciar y salirnos vuelta de control, ¿ya? Esto sucede cuando la línea de control ha quedado establecida definitivamente, anclada y asegurada. El inicio es muy débil, aunque se vea actividad, pero con todo el trabajo realizado en el primer perímetro, se considera que no hay posibilidad de reinicio. Dice, un incendio extinguido. ¿Cuándo podemos decir que es un incendio extinguido? Básicamente se puede decir que está extinguido, pero cuando los incendios son muy grandes, tarda un tiempo en poder declarar término a la extinción total y absoluta del fuego. Muchas veces nosotros podemos decir que ya pudimos controlar o apagar un incendio forestal cuando es un incendio que recién está iniciando, pero cuando ya, por ejemplo, se nos salió de control, ya se nos cubrió una mayor área, es un poco más difícil poder controlar. Para eso necesitamos materiales, necesitamos más personal
que nos ayude para poder controlar este tipo de fuego, sea que ya esté salido de control, un incendio forestal, trabajamos con maquinaria pesada. Si es que, bueno, está sola, lo que vamos a hacer es, una de las formas de minimizar el riesgo es adelantarme a donde va a seguir el fuego, porque por el viento nosotros vemos las llamas hacia dónde están avanzando. El viento es cambiante, pero tenemos una posibilidad de avance, qué sé yo, el viento está para allá, yo me adelanto 10, 15, 20 metros y voy a provocar yo un incendio. Ese es el incendio de contención que les mencionó mi compañero. Yo voy a provocar un incendio controlado más adelante, haciendo una franja. Cuando llegue el incendio principal, va a encontrarse con una franja quemada y ahí llegó. Hasta ahí llegó, se detiene. Si usted está sola o solo hay personas, pero podemos hacer lo mismo con maquinaria pesada. Para esto, dentro de los parámetros que se utiliza como herramientas para trabajar en incendios controlados, tenemos que tener ese tractor con raspadores, que van a ir formando, van a hacer adelante un camino, van a destruir, van a generar tierra, donde ya no tenemos maleza, ya no va a haber hierba que quemar. Llega el fuego y ahí está, y llega. O como podemos hacer franjas controladas de fuego a lo largo, las dimensiones que uno quiera, va a quemar controladamente. Llega el incendio principal y hasta ahí llega. Es como hagamos de cuenta que en la naturaleza vamos a tener un canal donde ya no hay vegetación, entonces ya va a haber mínimo riesgo de avance. Todo depende del viento. Muchas partes de las que tiene un incendio realmente en la naturaleza, ¿no? En las montañas, no sé si alcanzan a distinguir un poquito ese incendio. Está una imagen montada digital para poder marcar las partes de un incendio. Tenemos flanco izquierdo, flanco derecho, un dedo, flancos secundarios, las bolsas, flanco derecho, una isla, un borde y una cola. Por lógica no vamos a darnos cuenta cuál es la parte de atrás, cuál es la parte de adelante, izquierda, derecha, y los flancos. Los flancos lo que más se refiere un poco es a los lados, ¿no? Cómo va a ir avanzando. A favor del viento y a favor de la montaña, en este caso, ¿no? De las pendientes, que más adelante de igual manera vamos a ver un poquito lo que se relaciona a lo que comprende los declives geográficos. Tipos de combustibles. Ahí tenemos una variedad de incendios ya que han sucedido, han provocado el antes, el después, cómo quedan los terrenos. Teniendo muy en cuenta, vamos a partir del componente que manejamos a nivel mundial, que se le conoce como el triángulo de fuego. ¿Qué y en qué consiste el triángulo de fuego? Como la palabra lo dice, es tres lados, tres componentes. El triángulo de fuego está compuesto por tres lados. Tenemos de un lado lo que corresponde al combustible, otro lado o una parte del componente es el oxígeno, y el otro lado, y muy importante, es el calor. De estos tres factores depende y se denomina lo que corresponde cuando ya se provoca un incendio, lo que nosotros denominamos como reacción química. Este es el final de un incendio. Si eliminamos uno de estos tres lados, que son los componentes del triángulo de fuego, no tenemos incendio. O es muy fácil apagarlo. ¿Cómo usted me prende una vela si no tenemos calor? ¿Cómo me prende la misma vela si no tenemos oxígeno? Y así sucesivamente, ¿no? Nosotros a diario trabajamos en nuestros hogares cuando hacemos una parrillada, una forma de apagar el fuego. ¿Cuál es la forma más fácil de apagar el calor? Agua, ¿no es cierto? Estamos eliminando el calor. Pero también cuando queremos guardar los carboncitos pequeños para utilizar en otra siguiente parrillada, ¿qué hacemos? Remoción de escombros. Estamos eliminando el material combustible. Y lo más difícil sería eliminar el oxígeno, ¿no? En nuestros hogares es muy difícil eliminar el oxígeno, porque para eliminar el oxígeno tendríamos que utilizar extintores. Pero en una parrillada o en un incendio, en un conato de incendio en los hogares, por lo general no podemos aplicar porque no tenemos un extintor. Como recomendación personal, lo que sí deberíamos hacer es comprarnos un extintor, tener en casa. La forma más fácil, echando agua eliminamos el calor, removiendo escombros eliminamos el material combustible, y a través de cualquier clase de extintor, que eso ya vendría en otra clase al futuro que ya les ofrezco y que también nos van a tener que acompañar, tipos de extintores para eliminar el oxígeno, ¿no? Digamos. ¿Alguna pregunta de esta partecita? Vecino, diga. En el hogar
¿Algún ejemplo de que eliminemos el fuego eliminando el oxígeno? Algo como para que la gente se ilustre. Es un poco difícil en realidad. La eliminación del fuego solo la hacemos a través de un extintor. En este caso en el hogar tenemos materiales combustibles de clase A, la mayoría, que son sólidos combustibles. La única manera de eliminar el oxígeno es a través de un extintor de PQS o un extintor de CO2. Bueno, de algún modo decimos, no sé, que hay gente que a lo mejor le pueda servir, ¿no? A veces resulta que se prende, ¿no?, el sartén con aceite. Ya. Entonces ahí sí podemos de algún modo pues eliminar el oxígeno tapando. Sí. Tapando, Así sí, en el sartén claro que podemos. Y a veces no sabemos qué hacer y resulta que también le movemos y eso y se propaga aún más. Provocamos un mayor incendio, ¿no? Pero la recomendación real para un tipo de sartén lo que vamos a trabajar es con el extintor de polvo químico. O sea, yo les diría, tapen y es lo que hacemos normalmente en un hogar, el mantel humedecido, la misma tapa del sartén. Pero ¿a qué nos conlleva esto? El riesgo de que si yo no lo sé hacer correctamente, voy primero a provocar un mayor incendio o me voy a quemar. Por eso en realidad poco recomendamos hacer eso, porque lo correcto sería un extintor. Voy a mantener mi distancia hacia el fuego y sé que va a ser muy efectivo porque elimino alrededor del sartén por lo menos 2 metros cúbicos de oxígeno. La forma correcta, la forma que usted me comparte, vecino, sí, también se lo aplica, también puede ser posible, es real, se la hace, pero tiene su riesgo, la cual no les recomiendo porque en caso de que usted apagó el fuego del sartén, pero se me va a quemar. O el hecho de que apagó el fuego y con el nerviosismo, ese momento del susto, la adrenalina, va a hacer que riegue el sartén y vamos a provocar. A lo mejor en el sartén solo se prende y no pasa mayores. Regamos el aceite prendido y provocamos un incendio. Entonces, en realidad, como bombero y en una capacitación, nunca la recomiendo. Por eso no la tomen en cuenta el sofocar. Sí, ese es un método de eliminación del oxígeno en el sartén, pero no es recomendable. Sigamos. ¿Deciden? ¿Una pregunta más? Bueno, hemos mencionado los tipos de combustibles de esta manera, ¿no? Factores topográficos, como les había mencionado. Mucho depende de la inclinación del terreno, si tenemos pendientes, tenemos abismos, si estas pendientes están con bastante vegetación o no, para que se dé un incendio forestal. Las corrientes de aire, como lo vemos, hay partes que son rocosas, partes que no tienen roca, depende de la geografía y la ubicación del terreno. De igual manera, ahí nos podemos dar cuenta en esta imagen cómo avanza el fuego. Ahí tenemos un fuego con viento a favor. El viento está hacia arriba, nos damos cuenta ¿por qué? Porque tenemos el humo que está avanzando hacia arriba. Y la llama, por lógicas razones, va a avanzar en el mismo sentido, ¿no? Ahí nos damos cuenta de igual manera que en este tipo de áreas, ya que son escarpadas o montañosas, el efecto en el terreno hace que la dinámica sea la que generalmente nos dé el tipo de comportamiento que vamos a tener en este fuego, ¿no? Por ejemplo, en este incendio que tuve la oportunidad antes de la pandemia de acudir con varios compañeros a Baños, cuando se quemó el zoológico de Baños. Era increíble, nosotros estábamos trabajando en esta montaña y de montaña a montaña yo calculo que hay 1 kilómetro casi de distancia. Estando trabajando en esta montaña, cuando a 1 kilómetro, 500 metros de distancia, se iniciaba otro fuego. Estábamos tan lejos que no percibíamos con nuestra vista una chamiza prendida, pero ¡ping!, se prendía allácito, se prendía más allácito, por eso se volvió incontrolable. Dese cuenta que el incendio empezó en el zoológico. Fuimos a apagar montañas hasta el puente de las Juntas. De lado, el incendio se pasaba de este lado, al otro lado, porque está en el callejón del Pastazo. Tenemos corrientes que genera el río por su corriente hacia abajo. Ahí tenemos 2 corrientes, la corriente de aire que viene de Baños a Puyo por efectos de la corriente del agua, y la corriente de subida por el callejón andino que sube de este a oeste, porque se encallejona. Todo el viento que viene de aquí se va a este callejón andino del río Pastaza y en cambio sube. Esas 2 corrientes hacen remolinos y teníamos
Incendio aquí, incendio acá, incendio allá, incendio allá. De ambos lados de las montañas, desde el zoológico hasta el puente de las Juntas. Fue toda la noche trabajando de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Más nos demorábamos en subir la montaña cuando ya estaba prendido al frente. Se volvía incontrolable. Esos son los efectos que causa el viento, ¿no? Y el tipo de topografía en el que se manejó este tipo de incendio. Una topografía sumamente imposible de trabajar. Había momentos en que ni siquiera, ni pensar para subir era imposible en una vida. Ahí está una prueba, por ejemplo, tal cual como les acabo de mencionar, ¿no? Pero aunque esta imagen fue tomada es por otro tipo de motivo, que todo incluye la radiación solar. Nos damos cuenta un poquito, ¿no? El tipo de características, como va cambiando la radiación solar sobre el lugar. Si se diera un incendio, no es lo mismo que se dé este incendio o un incendio a mediodía que poniéndole esta última a las 6 de la tarde, ¿no? La radiación solar va a influir mucho para que el material combustible esté caliente, esté seco. Llega la tarde, 5 o 6 de la tarde, al menos aquí, a partir de las 6 tenemos neblina inclusive, entonces eso va a humedecer toda la naturaleza y nos favorece para que no se produzca un incendio. Seguimos en el mismo tipo de charlas con respecto al tipo de la corriente de vientos cuando estamos generando por la radiación solar, ¿no? Esto favorece, son factores que siempre van a favorecer a un incendio. La radiación solar, la pendiente de una montaña donde se genera y el viento, factores muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Retomamos el mismo tema, nos menciona que a partir de las 6 de la tarde, cuando siempre anochece, todas las corrientes inclusive van a descender. Esto nos va a favorecer en un incendio forestal a que no tenga mayor avance, a que la carga calorífica que genere la radiación de este tipo de incendio va a reducir. Qué sé yo, si en el día estamos hablando de que el incendio está avanzando a 1 metro por segundo con 500 grados de temperatura, en la noche vamos a tener el avance de 10 centímetros por segundo a una temperatura de 150 grados. Entonces, esto nos va a favorecer como bomberos, como personal de contraincendios, como personal forestal, a trabajar en la noche. Por un lado, para poderlo sofocar, pero por otro lado, por la visibilidad, ningún bombero le va a trabajar de noche. No es recomendable. Primero es la seguridad. Ustedes lo verán como algo egoísta, pero es un lema interno de seguridad que es primero yo, segundo yo, tercero yo. Sí, un yo. Ese es el lema, ¿no? Mi seguridad es primero. Como métodos de combate, tenemos muchos métodos en realidad, ¿no? Que los vamos a ir describiendo. Dentro de estos tenemos como, para tener en cuenta la estructura del suelo, el tipo de vegetación, las facilidades de acceso, la disponibilidad y el rendimiento de los recursos. Esto nos da un poquito a pie el asunto de que por más equipos buenos y sofisticados que tengamos, ¿cómo meto un tanque trucutru de bomberos en los escarpados del Pastaza? O sea, por más equipo bueno que tenga, o como muchas de las veces como bomberos nosotros aquí nos llaman de un incendio de 2 horas por pica, en el mejor de los casos, de Caneros para adentro. Por más equipo que tengamos, por más bomberos preparados que tengamos, hasta que lleguemos al punto, no hacemos nada. Llegamos y no hacemos nada ya, porque el bombero puede llegar al punto, pero no vamos a ingresar con un extintor de 100 libras al hombro, es imposible, ¿no? Método directo. Este trabajo es realizado en la línea principal de fuego y se debe realizar la separación del material quemas para volverlo a lanzar hacia la parte interior del incendio. Para hacer incluso este material quemado baja la intensidad del mismo. Lo que les había mencionado hace una pregunta que me hicieron. El poder apagar el fuego con fuego. Si yo me adelanto y todo el material que se está quemando lo voy a ir cortando, lo voy a ir erradicando desde la raíz y lo voy a lanzar a la parte interna del fuego. Ese momento a lo mejor va a hacer que ejerza más fuego, más llama, más calor. Tengo más material combustible, pero erradicado una franja de seguridad.
En el incendio más grande que hubo en el planeta, ¿se acuerdan? Bueno, los que estamos sobre los 30 años. ¿Cuál ha sido el incendio más difícil de apagar que hemos tenido hasta el momento en el planeta? Provocado, desde luego. Fue provocado. Y demoró más de un año en extinguirse. ¿No? Chelsea. ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo Pérsico en Kuwait? Entre Irak, Kuwait, Irán. Cuando se incendiaron los pozos petroleros. ¿Cómo apagaron los pozos petroleros? ¿Cómo apaga un pozo petrolero prendido desde su raíz? A ver, les pongo la pregunta a ustedes, ya que no me quieren hacer preguntas a mí, les hago yo. ¿Cómo apago un pozo petrolero? Y ojo, que allá no se prendió uno, se prendieron como 3000 pozos petroleros. Y el uno estaba a 20 metros, perdón, a 200 metros del otro. A 200, a 100, a 200, a 100. Uno tras de otro. La noche, a medianoche, parecía de día de tanto pozo petrolero. En el desierto, allá en la zona de lo que es entre Irak, Irán, Kuwait, con dinamita. Iban de pozo en pozo dinamitándolo. Con fuego apagaban el fuego. Mayor presión, la onda expansiva de la dinamita, al prenderse en un pozo petrolero, levantaba toda la arena que estaba alrededor y esta arena eliminaba el oxígeno del aire y se apagaba el pozo petrolero. 3000 pozos petroleros en más de un año tuvieron que apagar. ¿Quiénes apagaron? Un escuadrón especial de bomberos que se les denomina hasta ahora en la actualidad los Diablos Rojos. Es un equipo de bomberos que están en Texas, en Estados Unidos. Son los mejores bomberos del mundo. Tenemos la suerte de tener un bombero hecho cursos allá. Y es de aquí de nuestro cuerpo de bomberos, ¿no? Él tiene hecho, bueno, en realidad son dos hermanos. Tienen hechos cursos con los Diablos Rojos en Estados Unidos. Entonces, también tenemos personal que está, capacitado con esta escuela, la mejor del mundo. La segunda mejor del mundo es los bomberos de Venezuela. Por el tipo de incendios que a ellos les toca apagar. Allá tenemos incendios forestales todos los días. Ellos son muy conocedores y preparados en incendios forestales. Sigamos.